El momento de CETREC, como todos los lunes, aquí en Telenosotros. ¿Cómo va, José? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. Bueno, tips, son verdaderamente tips para no lesionarse en momentos de que uno lleva adelante una actividad física. Exactamente. Hoy vamos a tratar de contarle un poco a la gente algunas medidas, algunos tips, algunas pautas importantes para evitar lesiones durante la práctica deportiva, ya sea de alto rendimiento o actividad física en general, de la población en general. Una mala disposición o una mala conducta en el desarrollo de un deporte lleva indefectiblemente a una lesión. Exacto. Hay muchísimas cosas a tener en cuenta que se resumen en 10 puntos importantes que uno no les da demasiada trascendencia, pero sin embargo cambian gravitantemente la posibilidad de lesionarse o no. Parece muy dicho y que por eso resta importancia o que no es trascendente, pero por ejemplo, el hacer una muy buena entrada en calor antes de una actividad física previene en porcentajes muy altos la incidencia de lesiones durante la actividad física. Y posteriormente a ella. Exactamente. Tanto antes como después hay que preparar el cuerpo, el físico, como para llevarlo a la actividad y después como para llevarlo al reposo. Lo de después se llama vuelta a la calma. Nosotros tenemos entonces que hay que hacer una buena entrada en calor con movimientos articulares, con activación del metabolismo, con elongación, para luego desarrollar la actividad física. Ahí obtenemos el máximo rendimiento. Y luego, en la vuelta a la calma, nuevamente hay que hacer movimientos articulares, elongación, volver el metabolismo al reposo. Desacelerarlo el cuerpo. Exactamente, desacelerarlo. Incluso en deportistas de alto rendimiento se hacen baños fríos, que debe haber visto la gente en general, por ejemplo, que a los deportistas de alto rendimiento se lo ponen en piletas con hielo, reposo, eso produce un espasmo como para volver más rápido al reposo. Ajá. Hay diferentes medidas como para hacer eso. Pero para la gente en general, con elongar, bajar el ritmo cardíaco paulatinamente, tomar medidas para volver al reposo de forma adecuada, ya se previenen un montón de lesiones. Con la elongación posterior a la actividad física también, en gran medida se baja esto. Usualmente la gente, digo, los muchachos que van al partido de fútbol, terminan el mismo, se suben al auto y siguen con las actividades en casa. Exactamente, o se quedan a tomar algo ahí, una cervecita, algo, y eso hace que el músculo quede acortado, por ejemplo, que el músculo quede más corto. Entonces, la próxima vez que haya una actividad deportiva, muy probablemente vayan de nuevo a la otra semana sin ningún estiramiento ni pre ni post, y ese músculo ya quedó preparado, predispuesto a desgarrarse, por ejemplo. Claro. Son pequeñas. Otra cuestión importante es la hidratación. Depende del tipo de actividad, la exigencia de la actividad, la hidratación tiene que ser de una forma u otra, pero en general es muy importante hidratarse bien antes, durante y después de la actividad. Claro. Otra pauta importante es la alimentación. Antes de las actividades físicas, en general, si uno va a hacer actividad física a la noche, es muy bueno comer hidratos durante el mediodía, por ejemplo. Sin ser tan específico, si no se puede, un rato antes, una hora y media antes, también se puede comer algo con una carga de hidratos, de glucosa. Por ejemplo, una barrita de cereales, una fruta, de tal manera de llegar como con nafta a la actividad física. Claro. Son pequeños tips que ayudan muchísimo a cambiar la posibilidad de lesión o no lesión en un paciente. El calentamiento, la hidratación, la alimentación, pero también la indumentaria ayuda y mucho. Sí, hoy la indumentaria tiene una gran tecnología y eso corre muy a favor. Por ejemplo, en los maratonistas está muy estudiado la incidencia del tipo de calzado, el tipo de zapatilla con el tipo de pisada. E incluso en algunos
En algunos runners hace falta el suplemento de plantillas. Hoy las plantillas se hacen con un estudio de la pisada. Ese estudio de la pisada determina qué variaciones hay que hacer y se previenen lesiones, por ejemplo, la tendinitis de Aquiles. Eso lo hacen también en CETREC. Eso también se hace en CETREC, sí. El estudio de la pisada y la plantilla también se hace en CETREC. Eso previene, por ejemplo, tendinitis de Aquiles, fascitis plantares, un montón de patologías que gente que incluso sin ser maratonista sale a caminar y tiene una tendinitis recidivante. ¿Y qué pasa? Cada vez que salgo me duele el tendón. Esto. Hay que ver, hay que estudiar, hay que ver qué pasa con la pisada. Hay que ver si elonga bien, hay que ver si estira bien, hay que ver si se prepara bien. Y no estamos diciendo grandes cosas para hacerlo. No, comer y tomar algo antes de ir a caminar, 40 minutos antes, 1 hora antes, elongar un poquito, entrar, incluso mientras se charla antes de empezar la caminata o se charla después de la caminata. Son pequeñas cosas que marcan mucho la diferencia. Y van a achicar el nivel de lesiones, ¿no? Y eso hace que no se pierda la periodicidad de la actividad física. Porque si uno no hace estas cosas, entra en una cadena de lesiones que hace interrumpido el entrenamiento. Y no hay nada peor que la interrupción del entrenamiento, de la actividad física, porque a la gente en general después le cuesta volver. Claro. Entonces eso... Después tiene que invertir más tiempo en la recuperación de alguna dolencia que en el deporte en sí. Exactamente. Claro. Y es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero, es pérdida en el trabajo. Entonces también otro punto muy importante es ante la más mínima molestia, el más mínimo llamado de atención, hacer una consulta. Ver, me está pasando esto. Con un pequeño toquecito se puede acomodar eso y se evita una lesión posterior que lo deja parado 1 o 2 semanas sin hacer actividad física. Claro. Recientemente tuvieron la visita de alguien muy importante del mundo del deporte aquí en Pinamar, dando charlas, bueno, todo propiciado por CETREC también, ¿no? Exactamente, hace 15 días nos vino a visitar en lo que es el comienzo de una serie de charlas, de ateneos, de clínicas deportivas que estamos organizando. Nos vino a visitar Mariano Amoroso, que es un kinesiólogo, que tiene un centro en Buenos Aires, Kinetos, que se dedica exclusivamente a los deportistas de alto rendimiento. Él, por ejemplo, atiende a los 2 triatlonistas que nos representaron en las Olimpiadas, atienden en el centro a algunas de las leonas, a tenistas de primer nivel, a futbolistas de primer nivel. O sea, es un centro dedicado pura y exclusivamente al deporte de alto rendimiento. Lo trajimos para que nos dé charlas sobre cómo trabajan ellos, qué hacen, qué no hacen, cómo se manejan. Y eso es sumamente importante. Y eso es buenísimo porque eso es un intercambio entre los 2 centros. Ellos están muy interesados acá por venir y trabajar acá también. Invitamos a entrenadores de la zona y a deportistas de la zona de alto rendimiento para que absorban este conocimiento que tiene este especialista. La idea es seguir con este tipo de charlas y seguir fomentando el desarrollo se eleva a nivel, el nivel. Exacto, de esta forma se eleva fomentando el desarrollo científico del estudio del deporte. Si Dios quiere, a futuro las haremos más abiertas estas charlas, invitaremos a la población en general, a quien le interese, para que pueda nutrirse de esto. Que está buenísimo, sí. Y le sirve a los profesionales y también, bueno, los corredores y deportistas en general de Pinamar. Está buenísimo. Es la idea. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias por venir. A vos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con mucho más ahora, una pausa, dale.